Buenas noches desde el sótano, casi cálida catacumba literaria, especie de placenta literaria de la casa en Almería de José Ángel Valente. Buenas noches, Valente. Buenas noches. La casa de un canónigo. Y esto me recuerda que en Oviedo, donde tú eres, empezaste a leer en la biblioteca de un cura bastante singular, fundador del Partido Gallego Agrario, etcétera, en fin, que por alguna extraña circunstancia llegó a tu familia, ¿no? Sí. Bueno, has dicho que yo era de Oviedo. Perdón, de Orense, perdón. De Ourense, como Ourense. como hay que decir ahora. En Porque ya no, la efecto, Academia ha rectificado eso. la Academia ha rectificado. Sí, sí, bien recientemente. ¿Y qué dice la Academia? Orense para toda la vida. Orense. Sí, sí. Ah, pues... Se acabaron los Girona y los Lleida. pues me parece muy bien. Si hablamos en castellano, pues yo creo que decir Lérida y Orense y La Coruña. En fin, un largo viaje de Orense a Almería, pero con un hilo conductor, de la biblioteca de un cura a la casa de un canónigo. Sí, este canónigo creo que capitaneaba, pues digamos, la reacción almeriense pues a comienzos de siglo, fines del siglo pasado, y tengo entendido que era el que vivía en esta casa, pero toda esta zona dependía del obispado y eran casas donde vivía el clero. Y eso me puede hilvanar con un adjetivo que siempre ha arrastrado la poesía de José Ángel Valente, ¿no? Poesía mística. ¿Compartes eso? ¿No? No. Es decir, que yo me he interesado mucho por los místicos. Me he interesado por los místicos porque creo que la experiencia del poeta es muy paralela a la del místico, pero no creo que el poeta sea un místico. Es decir, que para entendernos mejor, yo siempre suelo citar una carta de John Keats, escrita hacia 1820 y tantos, donde él dice que el poeta tiene que no tiene yo, que no tiene identidad y que no puede tenerla. Entonces él habla del poeta camaleón, y tiene que vaciarse del yo, porque si no el yo se interfiere entre la receptividad necesaria para que la palabra poética llegue a ti y para que a ti llegue el universo, y se interfiere el yo y la paraliza. Y el místico tiene que vaciarse del yo para que lo que el místico entiende que es Dios entre en él. O sea que hay un proceso de destrucción del yo. Prácticamente estás definiendo la escritura como un estado místico, ¿no? Y además tú has favorecido un poco esa imagen. ¿Tienes alguna declaración verdaderamente contundente, ¿no?, en ese sentido? Dijiste una vez, la escritura es un éxtasis, un salir de la conciencia propia, y escribir es tener una relación carnal con las palabras. Claro, sí. Pero bueno, date cuenta que yo hablo ahí, en la última parte de esa afirmación, se dice tener una relación carnal con las palabras. Eso, en la visión normal que la gente tiene de la mística, sería un escándalo. Sí. Una relación carnal. Erótica, ¿no? Una relación carnal. Pero claro, yo creo que en efecto el poeta se parece al místico también en eso. Es decir, que en la mística hay un eros, funciona un eros, y que está funcionando con un vigor extraordinario en Teresa de Ávila, ¿no? Sí, en San Juan, y en San Juan de la Cruz, ¿no? el Cántico Espiritual es un gran poema de amor, y es un poema que en su momento no se publicó en España. La gente en general no sabe que el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, que es la obra máxima, a mi entender, de la poesía española de todos los siglos, pues fue un libro que se publicó primero en Francia que en España. José Ángel Valente es noticia muy importante por la publicación en la Alianza Editorial de estos 2 tomos que estoy mostrando, con su obra poética completa, hasta el año 92, efectivamente, hasta el año 92, la edición definitiva de la obra poética de José Ángel Valente, una obra que ha cosechado infinitud de premios de verdad, de los de verdadero prestigio, premios como el Reina Sofía, como el Príncipe de Asturias, en fin. José Ángel
estos libros puestos en la librería pueden confirmar de una vez ya definitivamente, que no eres ese poeta hermético, críptico, oscuro, que tanto se ha dicho de ti. Yo creo que, no sé, y te pregunto, ¿no? Si casi como para postergarte. Bueno, yo creo que sí, que se ha lanzado esa imagen de poeta hermético y más bien como un ataque a mis posiciones con respecto a los problemas de la creación poética. Pero yo creo que en efecto que yo soy un poeta oscuro, pero es que creo que la poesía nace solamente después de una inmersión en lo oscuro. Es decir, que hoy se sabe, y los astrofísicos saben, y los físicos saben también, y lo dicen, que la materia del universo solamente es conocida en un 90%, es decir, que conocemos muy poco de la materia del universo. Y a esa materia desconocida le llaman la materia negra. Entonces, hay que sumergirse en esa oscuridad. Y entonces todas las artes penetran en la oscuridad de la materia y con sus instrumentos. El pintor con sus pinceles, el escultor con sus cinceles. ¿Y cómo penetra un poeta? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se forja un poema? ¿Cómo nace un poema? El poeta entra gracias a la palabra. Es decir, el instrumento... ¿Entra esperando? ¿Entra operando sobre algo? ¿Cómo entra? Entra por espera. Ajá. Y por escucha. Es decir, que también lo que yo postulo es que el escribir poesía, como leerla, es un ejercicio del espíritu. Perdón, para entendernos, un acto de revelación, parecido a un acto de revelación. En efecto, parecido a un acto de revelación, y exige cierta disposición en el espíritu. Por eso la poesía es leer y escribir poesía. Leerla de verdad, es una experiencia extrema. Es la experiencia extrema a la que puede llegar el lenguaje. Y bueno, en ese sentido yo creo profundamente en esa inmersión en la oscuridad para venir arriba después de la inmersión con lo que sea. No lo sabemos porque el poema no es intencional, el poema es sobreintencional, está por encima de toda intención. Con una posición tan radical, ¿no?, en tu fe en la palabra y en ese acto de revelación, me explico en cierto modo que se te haya postergado, ¿no?, desde muchos ambientes de poder literario, porque claro, tú no crees en la poesía profesional. No. Tú no crees en la profesionalidad del escritor. No. Tú no crees en las generaciones. No crees en las corrientes literarias. Es más, dices que actúas contracorriente. Sí. Tú eres, literariamente hablando, en fin, con todo el cariño del mundo, un bicho raro. Sí. En efecto, sí lo soy. ¿Ha sido? Por eso yo, eso explicaría un poco mi huida hacia la periferia. Yo no he huido de los centros de poder, sean políticos o sean literarios. Yo creo que la literatura también es un poder, ¿no? Puede ser un poder. Es decir, que los grupos literarios generalmente se constituyen como grupos de poder. Y yo he huido de eso siempre, de la configuración de los grupos literarios y de esta idea de las generaciones, que es una idea, yo creo que útil para enseñar literatura, enseñarla mal. Y aún peor, dijiste una vez una cosa, una maldad con bastante dureza que a mí me parece muy cierta, ¿no? Las generaciones son útiles para salvar a los mediocres, dijiste. Yo creo que sí, porque decir que en general las generaciones y los grupos literarios se forman alrededor de una persona con cierto valor y sobre todo con cierta capacidad de manipulación, pero con bastante inteligencia, y que está rodeada de mediocres que viven a su sombra. ¿Te has sentido un poeta incomprendido? Lo digo también porque, claro, esta posición extrema, ¿no?, un tanto radical tuya de tu visión de la poesía, te ha llevado a situaciones verdaderamente paradójicas, a veces casi cómicas. Un ejemplo, te dan el Premio Nacional de la Crítica y el jurado, en su fallo, razonan por qué te lo dan. Cuando tú lees el razonamiento del jurado, escribes un artículo en El País que se llamaba Crítica de la Crítica, sí, o algo así,
diciéndole a los jurados que te han premiado, diciéndoles lo siguiente: no os habéis enterado de nada, no habéis comprendido mi libro. Bueno, yo Es creo un poco el colmo, ¿no?, de la incomprensión y la incomprensión, incluso en el éxito. Yo creo que es verdad, vamos a decir, que lo que escribí en esos momentos pues podría seguir sosteniéndolo. No recuerdo quién formaba parte de ese jurado. Supongo que no se quedaron muy contentos con lo que yo dije, pero yo creo que premiaron, no recuerdo muy bien si fue las lecciones de tinieblas, no sé, Sí, sí. alguno de mis libros. Yo creo que fue las lecciones de Sí, tinieblas. lecciones de tinieblas. Y no se habían enterado de lo que era ese texto. Entonces, pues me dieron el premio, pues no sé, porque era de agradecer que me dieran el premio, pero que lo razonaran sin saber en qué se fundaba el poema, me parecía una cosa absurda. Y en ese sentido yo tengo que decir que una de las cosas que se echa mucho de menos en este país es la existencia de una crítica, ¿no? Es decir, que cada vez vamos más... y es un fenómeno general, es un fenómeno que viene de los Estados Unidos, que es de donde nos está llegando todo. Cada vez hay que distinguir más entre el producto editorial, es decir, lo que las editoriales producen, y la creación literaria. Es decir, el creador literario es muy minoritario, ¿no? Y en cambio las editoriales están publicando masas de libros, sobre todo con un predominio de un género en el que están saliendo cosas de una falta de calidad de escritura flagrante, sobre todo en el mundo de la narrativa. Es decir, que hay cosas... Entonces, la creación literaria pues está reducida un poco a... tendrá que refugiarse cada vez más en una cierta soledad, pero los auténticos creadores son finalmente comprendidos. Yo quisiera estar entre ese grupo de creadores auténticos, y yo me he dedicado toda mi vida a eso. Y lo que tú decías de esta acusación tendenciosa de que soy un poeta hermético, pues yo puedo evocar una lectura mía reciente en Almería, donde yo leí los poemas de mis distintas épocas y leí los poemas más difíciles, digamos. No hice absolutamente ninguna concesión y hablé a un público que no era un público especializado, que era un público de gente, de amigos de Almería, de políticos, en fin, y se creó un clima de comunicación y muy grande y de emoción. Sí. Entonces, pues yo creo que merece la pena. Tengo testigos personales de ese acto, perdón, José Ángel, efectivamente hubo personas que acabaron llorando, ¿no? Sí, bueno, pues yo no hice ninguna concesión, ni busqué el poema fácil, sino que leí lo que yo creía que tenía que leer. ¿Por qué los escritores intelectuales, en fin, hay muchos otros escritores que no merecen ese adjetivo, pero por qué los escritores intelectuales en general han callado la boca, han cerrado la boca, silencian todo lo que tú acabas de citar, esta preeminencia del mercado, esta dictadura del mercado editorial, del mercado literario, de la literatura como poder? ¿Por qué callan? Hombre, porque eso los favorece, no favorece a la gente que se vende. Es decir, que a mí no me gusta, cada vez me gusta menos decir nombres, pero bueno, y no los voy a decir, pero de sobra tú sabes que hay escritores malísimos que venden muchísimos libros. Pero eso, ¿qué quiere decir eso, no? Que vuelvo a lo que te decía antes, producto editorial y creación literaria. Y que hay un divorcio ahí que... Sí, insalvable prácticamente. Absolutamente insalvable.